En el siglo XIX no solamente fue el florecimiento de toda la época del cientificismo, también se dio una época que llamaron del positivismo por toda la creación a nivel industrial y tecnológica y también económica que se fue dando en este siglo. Floreció lo que llamaron la revolución industrial y con ella el hombre fue experimentando un alejamiento de Dios, fue sintiéndose totalmente autónomo, autosuficiente, y pues Satanás lo que hizo también fue alimentar ese ego y esa arrogancia para que el hombre pensara que definitivamente Dios había muerto, como lo proclamó Nietzsche en ese mismo siglo. En este video vamos a adentrarnos a la dimensión expresiva. Vamos a conocer uno de sus ejes temáticos de la dimensión expresiva, que es el posmodernismo. Vamos a conocer también, o vamos a entender bien también cuáles son las tendencias que el maligno ha utilizado para separar a Dios, para separar al hombre de Dios, y veremos cuáles son las más regresivas, y dentro de esas regresivas vamos a iniciar con el progresismo. Sin más, arranquemos ya. De 1870 a 1920, o sea, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se dio como el florecimiento más grande de este movimiento de revolución industrial. Mientras en Europa se daba mucho el tema del cientificismo, en Estados Unidos era pues una generación de riqueza impresionante, donde generaron ya los primeros millonarios o grupos económicos de la época. Estamos hablando de John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt, JP Morgan, bueno, una cantidad de millonarios que comenzaron también a infiltrar las estancias del gobierno, a crear lo que hoy en día se conoce como el lobby, para lograr beneficiarse de sus réditos a nivel de legislación, beneficiarse de su parte económica. Es más o menos como lo que tenemos hoy con personajes como Bill Gates, como George Soros, como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, una cantidad de gente que posa hoy en día de filántropos, pero que en realidad son unos globalistas que solamente quieren utilizar sus metacapitales para generar las políticas que más le conviene a sus negocios y a sus intereses económicos. De esta primera etapa donde nacieron estos Robert Barons, como fueron apoyados en esa época, o varones ladrones, nace el progresismo. Podemos decir que nace a partir de la década de los 20, en el siglo XX, o sea, de 1920 hacia 1929. Básicamente es donde se da como las primeras vertientes del progresismo. Nacieron dentro de la política el Partido Demócrata y Partido Republicano, junto con sindicalistas, junto con algunos académicos, con el fin de contrarrestar estos temas de corrupción, de infiltración política, de lobby que habían generado estos grandes magnates, o sea, contrarrestarlos un poco. Y ahí comienza a generarse ya causas que hoy en día estamos padeciendo, como por ejemplo el de la justicia social, básicamente enfocadas a que todo fuera estatizado, especialmente la educación y la salud. Ahí también nacen políticas, las primeras políticas a nivel de ecologismo para supuestamente alinear la producción con el medio ambiente, y entre otras pues que ya
con el tiempo iremos conociendo un poco más a fondo. Pero lo más importante que resaltaba el progresismo en esta época era que no necesitábamos de Dios, que simple y llanamente con la tecnología y con el Estado ejerciendo esa tecnología se podía lograr el progreso y supuestamente el bien para todos los individuos y el equilibrio, algo muy parecido pues como a lo que ofrecía la Revolución Francesa en su tiempo, ¿cierto? No pasó mucho tiempo para que comenzaran ya a verse la verdadera cara al progresismo. En 1929, con el crash económico de Wall Street, donde las empresas perdieron básicamente su cuarta parte en cuestión de un día, pues esto generó una gran recesión financiera y una crisis económica en los Estados Unidos. Junto con esa crisis, una de las brillantes soluciones que encontraron los políticos progresistas de ese entonces fue la eugenesia. ¿Y la eugenesia en qué consistía? Básicamente en que se iba a mejorar la raza, pero a través de la selección descartable de personas, por ejemplo, con algún tipo de malformación, con algún tipo de invalidez y hasta personas de raza negra. Estos progresistas que hoy en día se colocan las banderas de Black Lives Matter fueron los primeros genocidas de personas de color en el mundo y sobre todo en los Estados Unidos. ¿Qué inspiró o a quién inspiró este tema de la eugenesia? A un señor en Alemania con un bigotico cortico y que ya todos sabemos qué hizo para comenzar la Segunda Guerra Mundial. Una teoría crítica de raza que hoy en día también enarbola el progresismo, donde se decía que Alemania tenía que tener una raza superior. Entonces, ahí podemos ver la primera consecuencia del progresismo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, ya con el señor del bigotico fuera de combate, el bigote corto, comenzamos ya una etapa por decirlo así, de invernación o de estancamiento del progresismo. ¿Por qué? Porque ya los intereses de Estados Unidos iban más que todo era por el tema de la Guerra Fría, las revoluciones en Corea, Vietnam, China y otros intereses geopolíticos que fueron desplazando todas estas políticas progresistas. Pero ya estaba sembrado el germen, ya Satanás había sembrado esa semilla, esa cizaña maléfica dentro de la política de los Estados Unidos y ya el germen del progresismo estaba inoculado en la humanidad. Llegamos al año 1989. En el año 1989 cae el muro de Berlín y con esto también cae la Unión Soviética. Al caer la Unión Soviética y al caer también, por ende, la Guerra Fría, porque ya el mundo no estaba bipolar, tenía el lado comunista en Oriente y el lado capitalista en Occidente, ya al desaparecer todo el tema comunista como tal, lo conociéramos, solamente quedó una fuerza hegemónica en Estados Unidos que fue básicamente el capitalismo. A partir del capitalismo, el neomarxismo, el comunismo no se eliminó, simplemente se transformó. Entonces, ahí por esas fechas, por esa década de los 90, nace el Foro de Sao Paulo y nacen otras corrientes neomarxistas donde lo que hicieron fue traer lo peor del capitalismo y juntarlo con lo peor del comunismo, que es todo. Ahí prácticamente podemos decir que nace
el progresismo. ¿Por qué? Porque a partir de ese año, de 1989, comenzó la transformación a lo que hoy en día conocemos como el progresismo. Y básicamente, ¿con qué arrancaron? Arrancaron con una herramienta que fue indispensable, el Internet. La masificación del Internet comenzó a darle origen también al movimiento o al globalismo que conocemos hoy en día, y que básicamente lo que busca es una gobernanza mundial a través de ideologías que han ido permeando totalmente la cultura cristiana y los valores cristianos de Occidente, como son el feminismo, como son la ideología de género, como es la justicia social, como es el tema también de la teoría crítica de la raza, entre otras ideologías y otras tendencias que vamos a ver mucho más adelante. Todo esto, básicamente, ¿para qué? Para destruir esa dimensión expresiva. Básicamente, ¿qué es la dimensión expresiva? La dimensión expresiva del ser humano es la forma en cómo nosotros manifestamos con nuestra vida todo lo que hay dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, si tenemos a Cristo dentro de nosotros, vamos a manifestarnos hacia el exterior o hacia la sociedad como personas de bien, como personas que en todo lo que hacen, en su trabajo, sea artístico, sea empresarial, sea deportivo, sea lo que sea, vamos a manifestar a Dios con nuestras acciones y con nuestros frutos. Y básicamente, al permear eso y al inundarlo de cizaña que hoy en día podemos llamar progresismo y ideologías múltiples, lo que hace es una sociedad decadente, lo que hace es una sociedad como pasa hoy en día, por ejemplo, en Europa, en España, donde prácticamente todos los valores cristianos han desaparecido y solamente reinan las injusticias a través de las leyes que hacen que todo lo que antes era malo ahora sea bueno, y todo lo que antes era bueno ahora sea malo. Sin más, no nos queda sino orar mucho, hacer sacrificios, el ayuno, las penitencias, todo lo que podamos hacer para que podamos de que esta purificación de estos fin de los tiempos no nos coja desprotegidos y no preparados, y finalmente estar atentos a las señales que Dios en las propias Escrituras nos dijo que iban a suceder. Sin más, espero que este video les haya dado muy buen contexto del progresismo, y estaremos en otro próximo video con otra dimensión y otro tema adentrándonos a él. Y recuerden, ¿quién vive? Cristo. A su nombre, gloria, y a su pueblo, victoria. Bendiciones a todos. Nos vemos muy pronto. Chao.